Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Aunque ya haya pasado la época navideña, me pareció muy importante no pasar por alto este último mensaje, ya que nos demuestra una vez más de que nada en la Biblia es coincidencia. Definitivamente está escrita por el hombre, pero inspirada por el Espíritu Santo. Vamos a ver aquí cómo hasta los lugares en la Biblia, especialmente este lugar en Belén, como Belén mismo, todo esto apunta a Jesús. Hasta ahora hemos cubierto el anuncio de las dos concepciones, o sea, el nacimiento de Juan el Bautista, en la cual sus padres Zacarías y Elizabeth, ambos eran de mayor edad, y Elizabeth infértil. Su concepción fue anunciada por el ángel Gabriel, el mismo ángel que se le apareció a María. Para estar claros de cómo sucedieron las cosas en relación al nacimiento de Jesús, hay que leerlo cronológicamente. Este suceso histórico fue investigado, escrito y reportado por Lucas, el doctor Lucas, uno de los apóstoles, y por el otro apóstol Mateo. Y hay partes en el libro de Mateo, por ejemplo, en la que hay una pausa y se debe leer el libro de Lucas y luego regresar al libro de Mateo. Esto en especial la parte de los Reyes Magos, ya que puede ser bien confuso de cómo sucedieron las cosas. Por ejemplo, cuando los Reyes Magos fueron a visitar a Jesús, ya Jesús no era un bebé, no era que acababa de nacer. Ya Jesús tenía como entre 1 o 2 años, o sea, no era recién nacido. El otro año veremos lo de los Reyes Magos y todo esto con más detalle. Ya este es el último podcast de esta serie de Navidad y continuaremos la próxima semana con el capítulo 30 de Génesis. Opino que es muy importante tener por lo menos una idea general del nacimiento de Jesús, ya que en marzo tendré un podcast especial para prepararnos para la celebración de la Pascua, de la muerte y resurrección de Jesús. Hay muchas profecías, o sea, hay bastante contenido en esto y es muy importante conocer lo que dicen las escrituras acerca de esto y estudiarlo en detalle para que no te dejes engañar por falsas enseñanzas. No voy a entrar en detalles acerca del nacimiento de Juan el Bautista, pero esto lo vamos a estudiar cuando lleguemos al libro de Lucas. Como dice aquí en Lucas capítulo 1, versículos 56 y 57, María se quedó 3 meses y luego se regresó. Y mencionamos en el podcast anterior que ella lo más probable es que se quedó hasta que Juan el Bautista naciera, lo que nos indica que ya María tenía 3 meses de haber concebido y ya cuando se regresó a los 9 meses de Elizabeth, que es cuando Juan el Bautista nació, esto nos da una idea de que Jesús era por lo menos 6 meses más joven que Juan el Bautista, el primo y precursor de Jesús. Quiero aclarar que celebramos el nacimiento de Jesús, la Navidad, en diciembre, pero no se sabe exactamente cuándo fue que Jesús nació. El verdadero nacimiento de Jesús pudo haber sido entre el mes de septiembre a octubre o entre mayo a junio. Pero es un estudio que haremos más adelante con más detalle. Lo importante aquí es que este es el día, el 25 de diciembre, es el día establecido simbólicamente para celebrar el nacimiento de Jesús. Entonces, regresando al nacimiento de Jesús, cronológicamente hablando, se le apareció el ángel Gabriel a Zacarías, después se le aparece a María y después María va a visitar a su prima Elizabeth. Entonces, el mismo ángel, el ángel Gabriel,
se le aparece a José. Aparece aquí en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Bueno, se asume que es el ángel Gabriel, pero no dice específicamente en la Biblia que fue Gabriel, sino que fue un ángel del Señor. Después de leer el capítulo 1 de Mateo, versículos 18 al 25, cuando el ángel se le aparece a José, entonces de ahí se toma una pausa y vayan al libro de Lucas y continúen con el nacimiento de Jesús en Belén. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 6. Luego hablan de los pastores y los ángeles que visitan a Jesús en el pesebre. Luego sigue la circuncisión de Jesús después de los 8 días, la presentación de Jesús en el templo. Y cuando lleguen a Lucas capítulo 2, versículo 38, antes de leer sobre el crecimiento de Jesús, entonces, antes de eso, vayan a Mateo capítulo 2, que es donde les va a hablar de los reyes magos que visitan a Jesús ya después de que él haya nacido, mucho después. Ya Jesús tenía entre 1 a 2 años de edad. Y ya después de eso, ambos libros, Lucas y Mateo, hablan del crecimiento de Jesús. Vayamos a Lucas, versículo 1 al 6. Nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cireno era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Están hablando de José, el esposo de María. De la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él, aquí hablando de José, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Versículo 6. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces aquí en el versículo 4, donde nos dice que fueron María y José de Nazaret a Belén, a una ciudad en Judea llamada Belén. La primera vez que se menciona a Belén en la Biblia es en Génesis capítulo 35, versículos 19 al 20. Y este es el primer punto que quiero mencionar en donde este lugar, Belén, apunta a Jesús. Se los voy a leer. Génesis 35, versículos 19 y 20. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Aquí donde dice Éfrata, esa es otra palabra que es Belén. Éfrata o Belén. Dos nombres distintos, pero para describir la misma ciudad. Y aquí hablan de Raquel, la esposa de Jacob, que fue enterrada en Belén cuando ella murió. Y se recuerdan cuando mencionamos en los podcasts anteriores el significado del nombre de Raquel. El nombre de Raquel significa ewe. Así se pronuncia en inglés. Es E-W-E, que significa cordero. En inglés es lamb, cordero. ¿Y quién fue el Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo? Jesús. Jesús es ese cordero. Y Raquel, cuando murió, su nombre significa cordero. Y ella murió y fue enterrada aquí en Éfrata, Belén. Apocalipsis, capítulo 5, versículos 13 y 14, dice: Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar,
y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían Amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Aquí se refieren a Jesús como el Cordero. Hay un libro histórico judío que se le llama el Mishnah, Mishna, que fue escrito en los años 200 antes de Cristo. No está en las escrituras, o sea, no es escritura, sino que es un libro histórico hebreo. Y allí se menciona a Belén y hablan de los corderos que se usaban para sacrificio. Los corderos tenían que ser limpios, sin manchas, sin ningún defecto. Y estos corderos eran inspeccionados por los pastores que se encontraban, imagínense en dónde se encontraban estos pastores, entre Jerusalén y Belén. Y estos eran los corderos ¿de qué? De sacrificio, los corderos especiales, no cualquier cordero. Belén estaba en las afueras de Jerusalén y se menciona aquí en el Mishnah. Jesús es el cordero limpio, sin manchas, sacrificado por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y los pastores fueron a verlo en Belén cuando nació. Miren cómo son las cosas. Se mencionó por primera vez con la muerte de Raquel y el nombre de Raquel es Cordero. Y ahora también fue en Belén donde nació Jesús y también donde los corderos eran escogidos para ser sacrificados, como lo fue Jesús, el Cordero de Dios. Otro punto es que, regresando al libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 4, recuerden cuando leí, dice aquí, también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. A Belén también es conocida o se le llama como la ciudad del rey David. Esa era la ciudad de David, en donde el rey Saúl fue rechazado y el profeta Samuel, por instrucciones de Dios, fue a Belén a ungir al que iba a ser el nuevo rey, que fue el rey David. ¿Y quién fue descendiente del rey David? Nada más y nada menos que Jesús. Jesús vendría del rey David. Esto fue una preanunciación de Jesús. Lucas capítulo 1, versículos 31 y 33. ¿Qué es lo que dice aquí? Cuando el ángel Gabriel se le apareció a María. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este es Jesús. Aquí notamos a Jesús como rey, descendiente de David y rey de reyes, el Hijo de Dios. Pero fíjense que también David, el rey David, él era pastor. No solo era rey, pero también pastor. Y Jesús también fue rey y pastor, proveniente de Belén. Vayamos a Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice así. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí claramente mencionan a Jesús nuestro Señor como el gran pastor de las ovejas.
Aquí es donde David fue ungido por Samuel. Y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo le he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. El rey fue ungido en Belén, un rey que también fue pastor. En Juan capítulo 10, versículos 1 al 18, Jesús mismo se refiere a él como el pastor de las ovejas, el buen pastor. ¿Qué más? ¿Por qué Belén apunta a Jesús? La palabra Belén en hebreo es Beit Lehem. Beit, B-E-I-T, significa casa, y Lehem es pan, la casa del pan. Y Jesús nació en la casa del pan. Él es el verdadero pan, el que viene de los cielos para traer vida a este mundo. A Jesús se le conoce como el pan de vida. Él es el pan de vida y de salvación. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 4. Dice así: Entonces el Señor dijo a Moisés: Yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Cuando los israelitas escaparon con Moisés en el desierto, ellos recuerden que salieron apurados y salieron sin nada, y Jesús los alimentó. Y dice aquí en el versículo 15, al verla, los israelitas se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Es el pan que el Señor les da para comer, les dijo Moisés. Esto fue el maná. Si van a Juan, capítulo 6, versículo 31, dice: Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Versículo 32 dice: Entonces Jesús les dijo: En verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y ese es Jesús. Jesús dice en el versículo 35, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esto sale de la misma boca de Jesús. Jesús es el verdadero pan de salvación, el pan dado por Dios, el pan de vida. Otro punto relacionado a Belén es que está conectado con Ruth, la historia de Ruth. Y Ruth apunta ¿a quién? A Jesús también. Apunta a Jesús como nuestro Redentor. Ruth era una moabita, una gentil, o sea, no era judía. Ruth estaba casada con el hijo de Naomi. Naomi era su cuñada. Entonces el esposo de Ruth murió dejándola viuda. Y Ruth con su cuñada, Naomi, viajaron ¿a dónde? A Belén. Allí Ruth conoce a Boaz. Y Boaz, ¿quién es? Es pariente de Naomi, es familiar de Naomi. Y Boaz termina casándose con Ruth. Boaz se convierte en esta historia como el rey redentor, el redentor de Ruth. Recuerden que en aquella época una mujer que es viuda, o sea, si no tenía ningún otro familiar y se le muere el esposo, no tenía cómo defenderse. O iba a la prostitución o iba a mendigar dinero, a menos que por tradición se tendría que casar con el hermano de su esposo, del esposo que había muerto. Y después, o si no tenía, entonces algún familiar.
La cosa es que Ruth termina siendo parte de la genealogía. ¿De quién? De Jesús, del Mesías. El Mesías viene por esa línea de Ruth. Y Boaz apunta al Mesías como el Redentor, aquí en la historia de Ruth. Vayamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Cristo, nuestro Redentor, Él fue el que nos redimió de esa maldición. Nos redimió de los pecados. Y esta historia de Ruth pasó ¿dónde? En Belén. El último punto que quiero mencionar es que en Belén se profetizó el nacimiento de Jesús. El profeta Miqueas anunció el nacimiento de Jesús y dijo que iba a ser aquí mismo, en Belén. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Aquí se refiere él ¿a quién? A Jesús, que nació desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Debido a estas profecías, los Reyes Magos lograron encontrar a Jesús. Dice, después de nacer Jesús, ¿en dónde? En Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Estos son la visita de los Reyes Magos. Está en Mateo capítulo 2, versículo 1. Entonces vemos aquí que Belén apunta a Jesús como el Cordero que fue sacrificado, los corderos que se usan para sacrificios, que se encuentran en esta región entre Belén y Jerusalén. Belén, que es conocido como la casa del rey David, la ciudad de David, que fue un pastor y un rey, igual que Jesús. Jesús es el pastor, el buen pastor y el rey de reyes. Y Belén no solo era la casa de David y Jesús descendiente de David, sino que también significa la casa del pan. ¿Y a quién se le llama el pan de la vida? A Jesús. Es el pan de vida, el pan de salvación. Nació en Belén la casa del pan. Cordero, buen pastor, rey de reyes, el Redentor. Y Belén, el lugar al que fue profetizado de que Jesús iba a nacer allí. Y así pasó, profetizado por el profeta Miqueas. Todo esto en una pequeña ciudad en el área de Judea que se llama Belén. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.